Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy a otra cápsula de los estilos teatrales. El día de hoy vamos a hablar sobre el estilo naturalista. El naturalismo es una corriente literaria, artística y filosófica que tiene lugar a finales del siglo XIX. Sus principales autores son Zola, Ibsen, Strindberg, Chekhov y Gorky. Pero el naturalismo, en contraposición al realismo, que ya lo vimos en emisiones anteriores con mi compañero, es que el naturalismo se trata de ir un paso más extremo observando y siendo muy descriptivo con lo que está observando en su mirada. Es un reflejo de la realidad, pero muy detallado y prácticamente es representar todo de una manera muy cruda, tanto de lo agradable como de lo más duro. Y en este sentido, en contraposición al realismo, el naturalismo aborda la realidad, pero omite la denuncia que los realistas llevaban a cabo en sus obras. En el caso de Émile Zola, que fue el mayor representante y máximo exponente y teórico del naturalismo, él definía que no era solamente un movimiento literario, sino que era una nueva forma de estudiar al hombre y concebir y analizar su comportamiento, ¿no? En ese sentido, él decía que el autor o la autora debía librarse de las emociones, de toda esta parte subjetiva y centrarse completamente en el estudio de las conductas, que está muy ligado al método científico. Entonces la manera de escribir tiene que ver con lo objetivo y nada con lo subjetivo. Por consiguiente, este tipo de literatura niega completamente la parte espiritual del individuo o de la individua y se concentra prácticamente en lo tangible, lo que es la materia. De igual forma, los personajes y las obras naturalistas estaban abordadas por protagonistas que estaban marcados por el contexto social y su propia naturaleza. Algunas de las características mucho más significativas que podemos encontrar en este movimiento y corriente literaria, que al final del día también se encuentra en los estilos teatrales, es, por ejemplo, la primera, que es la descripción detallada de los ambientes. En ese sentido, ellos abordan el lado más cruel de la sociedad mediante individuos que viven situaciones míseras, que están en el extremo, ¿no? Y en ese sentido, al abordar a personajes en esta descripción tan detallada, también parte de los ambientes, el escenario donde ocurren las cosas, son muy detalladas y entonces nos da un ambiente sórdido, deplorable. Otras de las características tienen que ver con que la observación es llevada al extremo. En este sentido, se va al límite y no aborda, o las descripciones no son subjetivas, sino realmente son tan descriptivas que provocan un hastío de lo que hay, del tiempo, de los personajes y de la situación. Lo que, en ese sentido, hablando de justamente de estas poblaciones marginadas o de este reflejo que nos quieren se lleva a cabo en la obra, leemos una sociedad completamente descompuesta y en este caso es como algo muy sórdido de leer. Y hablando de la tercera característica, era que el foco principal era las clases sociales marginales como foco para la creación. En el realismo, lo que aborda, por ejemplo, en el realismo, que es la otra corriente, aborda la denuncia ante la burguesía por los privilegios y por las situaciones que tenían. En este caso, todo lo que nos detalla tiene que ver con esta clase social que es completamente marginada y no tiene que ver con la denuncia, ¿no? Sino con su situación, con su contexto y prácticamente nos da una explicación materialista de por qué tienen sus problemas, ¿no? Y de las últimas características es que hay una carencia muy grande de lirismo. En este sentido, es que la palabra escrita no buscan un lenguaje que sea bonito, que sea emblemático, ¿no? Sino se escribe tal cual es como un lenguaje muy coloquial, donde no se busca la subjetividad, sino todo es completamente objetivo y por lo tanto lo escrito no es que tenga una forma bonita y sublime de leerse, sino que es solamente escrito.
Bueno, esto es un poco muy rápido lo que sería el naturalismo. Esperamos que estas características, información les haya sido de bastante utilidad. Recuerden que también hay muchísimas más fuentes donde pueden abordar a profundidad las características de este movimiento que fue artístico, literario, plástico. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.